José Ramón Cosío. En Aristegui en vivo. Bueno, ¿cuántos asuntos, doctor José Ramón Cosío? Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Carmen, buenos días. Bueno, muchos asuntos que están aquí ocurriendo en este momento. Desde luego vamos a ver qué pasa con Venezuela, que es un tema muy importante en este momento, que está en curso. Y está también en curso el análisis y la revisión de lo que acaba de ocurrir con la reforma laboral, que es muy trascendente sin duda. Está en proceso el tema de la reforma educativa. ¿Cómo no? Y bueno, dos pilares fundamentales de lo que vaya a pasar en México en los próximos años están puestos ahí. Sí, cómo no. A ver, la reforma laboral es consecuencia de una reforma que se dio en 2017 a la Constitución, básicamente el apartado A, para establecer yo creo que tres grandes cosas. Primero, el tránsito de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales de derecho con unos jueces y en condiciones de oralidad para resolver los conflictos laborales. La verdad es que es bien interesante el asunto. Rápido. Cuando México... No, o sea, sí, muy... Resolverlos rápido. Ojalá, porque sí están atascadas las juntas. Cuando se da la Constitución de 17 era un modelo histórico interesante, se decía que teníamos que resolver como seres humanos los conflictos en capital y trabajo, y que eso se tenía que lograr mediante un órgano tripartita, el Estado, el representante del capital y el representante del trabajo, que es como están constituidas las juntas, y trataban de llegar a la armonización de los factores de producción. Esa era, digamos, la idea en aquel entonces. Esto tuvo muchas críticas, desde luego esta presión por parte de los Estados Unidos para que dejáramos ese modelo de juntas y fuéramos a tribunal. Entonces, ¿qué es lo que está señalando? Se presentará el trabajador, reclamará sus derechos, el patrón defenderá sus condiciones, sí hay cargas muy importantes a favor de los trabajadores, eso se mantiene, y será un juez de derecho, en el caso del Poder Judicial de la Federación o de los Poderes Judiciales de los Estados, los que resuelvan en una audiencia previsiblemente esos conflictos laborales. Esta es una parte central. La segunda es un órgano muy importante de conciliación. Es tratar, y ojalá que sí se lograra, que de veras fuera un órgano potente, que no llegaran a litigios muchas de estas cosas, porque toman mucho tiempo y de verdad lastiman mucho a las personas. A veces a los trabajadores porque no le están pagando y a veces a los patrones porque van acumulando salarios caídos. Entonces este es un segundo asunto de la mayor importancia. Y el tercero es armonizar esto que decía el presidente de la República para los trabajadores del apartado A, la libertad sindical con un voto libre, secreto y directo. Que ahí es en donde, en términos políticos, bueno, por supuesto, de derechos laborales importantísimo, pero también en términos políticos es uno de los ejes principales de un cierto tipo de régimen en este país, donde el sindicalismo, una buena parte del sindicalismo corporativo, digámoslo así, pues ha sido factor fundamental de una manera de hacer política y de organismos de control en buena medida. Entonces, esta puerta que se abre, pues necesariamente tendrá que ser un factor enorme para efectos de una democratización de México. Sí, yo creo que hubo dos cosas antes bien interesantes. Uno, ¿te acuerdas aquello que se llamaba cláusulas de admisión y de exclusión? Si tú no estabas en el sindicato, no podías trabajar en una empresa. Si el sindicato te expulsaba del sindicato, perdías el empleo. Exacto. La Corte declaró eso inconstitucional ya hace varios años y eso creo que fue un avance importante. El segundo fue la posibilidad de que hubiera más de un sindicato en organizaciones, sobre todo en las del sector gubernamental. Ahí sí fueron conflictos importantes, varias secretarías de Estado generaron un par de sindicatos y ese fue un segundo paso. Y este también es de la mayor importancia porque efectivamente, creo que lo describía bien el presidente López Obrador, se generaban formas de control a través de acuerdos entre el empresariado, los sindicatos o cierto tipo de sindicatos. El gobierno en este caso. El gobierno también en este caso, y entonces eso generaba una disciplina laboral muy importante. Entonces ahora efectivamente se irá a una condición de voto libre, secreto y directo, los trabajadores. Y viene un proceso muy interesante, hay un transitorio de la reforma que dice que dentro de los próximos 4 años, al menos una vez se tienen que revisar todos los contratos colectivos de trabajo. Eso es un asunto muy serio. ¿Todos? Todos, así dice el transitorio de la reforma. ¿Son miles, todos, millones? Miles. Sí, imagínate que tuvieran ustedes, yo aquí, en los próximos 4 años pónganse de acuerdo y con voto libre, secreto y directo, vuelven a revisar los contratos, lo cual te puede llevar al cambio de dirigencias, por una parte, o a la reformulación de muchas de las condiciones de sueldos, salarios, filo que estén establecidos en cada uno de estos contratos. Yo creo que este es un aspecto no analizado, no debidamente considerado la reforma, pero sí te mete al sector laboral en una dinámica fuerte.
En una dinámica fuerte y en el sector, bueno, en el ámbito político, que es en donde yo también creo que está calando muy fuertemente lo que está sucediendo con este tema, porque, a ver, sindicatos tan poderosos, tan grandes, se ha dicho siempre, el más grande de América Latina, el sindicato de maestros, por ejemplo, bueno, en una buena parte de su existencia se ha convertido en una maquinaria electoral. Sí. Hay que decirlo con todas sus letras. Elecciones presidenciales y de estados de la República y de todos lados marcadas o definidas incluso por esa maquinaria electoral que acabó convirtiéndose ese sindicato, en la que se acabó convirtiendo ese sindicato. O aquel otro problema antiguo con el presidente Salinas de Gortari y la quina, ¿te acuerdas? Que terminó después en procesos por la forma en que el sindicato quería enfrentarse al presidente, o en fin, mantener ciertas condiciones ahí laborales o políticas más que laborales. Yo creo que eso ha sido de una enorme fortaleza, y creo que una parte que quedó muy bien demostrado es que ese corporativismo que tenía el PRI como uno de sus sectores, el sector justamente laboral, pues le permitía tener una marcha muy importante en las elecciones. Entonces yo creo que sí estamos terminando de desmontar a este sector, cuando se quitó la cláusula de admisión, la cláusula de exclusión, luego se permitió que hubiera varios sindicatos, y ahora este elemento sí me parece que transforma muy seriamente la relación. Y después la segunda parte, bien interesante, que es ir a tribunales de derecho para las relaciones. Esto va a ser increíblemente complejo, porque rápidamente hoy las juntas de conciliación y arbitraje son federales y locales y están pues con distintas materias, ¿no? Pero esas juntas pasarán, o esos organismos pasarán al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de cada una de las entidades federativas. Esto es una ingeniería jurídica complicada. Hay que capacitar mucha gente, hay que generar las salas de audiencia porque son juicios orales, etcétera, etcétera. Hay que terminar con el rezago que están en las juntas. Salió hace relativamente poco un dato que había 500,000 asuntos detenidos ahí, y eso pues hay que ver en qué condiciones se terminan los procesos y se inician los nuevos procesos en los poderes judiciales. Sin duda, José Ramón Cosío, y bueno, el gran desafío de que las elecciones para liderazgos sindicales de todo tipo se realicen pues de esa manera, democráticamente. Por eso lo que lanza el presidente esta mañana también es muy importante cuando dice, no sé cuál fue la expresión exacta, pero dijo debería ser o ojalá que sea o hay que plantear que sea el INE el que organice. Cuando estaba hablando de elecciones libres y democráticas para elegir dirigencia en el sindicato de maestros y de maestras y en el de los petroleros, que son los dos grandes sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, lanzó la idea de que el INE organice. Pues suena interesante porque con un expertise de esa naturaleza podría garantizarse que efectivamente la elección sea democrática. No sé si el marco de la ley lo permite, pero la idea la lanzó el presidente en ese momento. Sí, yo creo que hoy no, pero pues tampoco es cuestión de hacer las reformas convenientes, dar los presupuestos correspondientes. ¿Pero suena? ¿Te suena? Pues puede ser que sí, porque realmente el INE tiene una enorme experiencia. También se le está dando, sé que es del sector político, pero se le están dando muchos de los procesos que tienen que llevar a cabo los partidos políticos, que no forman parte realmente de un proceso así. Pues sí, para garantizar que el asunto sea efectivamente transparente y democrático. Se estandariza, se establece cuál es el sistema de registro, quiénes pueden votar, quiénes no pueden votar, etcétera, bajo las condiciones de nómina o algún mecanismo así, y pues posteriormente se lleva a cabo un recuento, se presentarán los recursos. Contar votos, resolver las impugnaciones, que aquí nos metieron de más, de menos, seguramente pasarán todas esas cosas que siempre pasan, y al final de cuentas pues hacer una declaratoria. Si se genera esa administración respecto del INE, seguramente me estarán oyendo los compañeros del INE y dirán que es una pésima idea porque les va a caer más trabajo, pero con la pena, sí, ya me imagino ahí, pero yo creo que pero suena interesante. Suena interesante. Por lo pronto o por lo menos para estos sindicatos enormes, a lo mejor no tiene capacidad el INE para organizar o supervisar elecciones en cada una de las empresas ni cosa por el estilo. Estamos hablando de los trabajadores al servicio del Estado que aglutinan a millones y que son fuerzas sindicales enormes
ahí sí que valdría la pena detenerse en la intervención del INE para garantizar un tipo de elección que esté a la altura de lo que se está haciendo. Y podría ser el que tú das el razonamiento, y al final del día, si es un sindicato que está en una empresa pública o está en una Secretaría de Estado, etcétera, etcétera, pues sí tendría sentido, y eso sí me parece que garantizaría y nos daría tranquilidad de que se llevó un proceso bastante mejor que si simplemente son ellos mismos organizándose, o ellos con la intervención, desde luego, la Secretaría del Trabajo. Yo creo que es un asunto interesante. Y también la forma de armarlo, pues es cuestión de, como tantas otras cosas, pues de sentarse y hacer las normas correspondientes. Yo no le vería en ese sentido un problema mayor. Habría que armarlo bien. Habría que armarse, adecuar legalmente lo que se necesite para que el INE esté facultado para tal cosa. Sí. Pero la idea la lanzó el presidente, yo creo que pensando precisamente en el desafío que viene, porque si venimos de una circunstancia como la que venimos y queremos transitar a una nueva realidad sindical con estas características que son las deseables, que son las que la Constitución nos ofrece, pero que hay que cumplirlas en la práctica, bueno, tiene que haber incluso una idea transicional para que esto ocurra bien, para que sucedan las cosas como queremos que sucedan. Y fíjate que algo que hemos platicado otras veces es, con todo este cambio de liderazgos que está habiendo en tantos sectores de la vida nacional, no solo en el político, esto ha llevado, me parece, una gran cantidad, pues es previsible que, no sé si cambien así en automático los liderazgos, pero sí se pongan en disputa los liderazgos, y esto desde luego genera muchísimas tensiones políticas, laborales, económicas, etcétera. Entonces, pues sí, entre más claro esté el resultado, el ganador, etcétera, etcétera, pues sí me parece que sería interesante. Por supuesto, porque imagínate, el Bester Gordillo, hablemos del caso con nombre y apellido, el Bester Gordillo, que durante años fue la lideresa sindical en la lógica del régimen anterior, digámoslo así, que sale libre de su condición penal, que está de regreso, se ha mostrado públicamente como interesada, pues en buena medida, en recuperar ese liderazgo. Imagínate el tipo de prácticas que podrían ponerse en ejercicio con un perfil de liderazgo de esa naturaleza. Si los maestros y maestras de México votan por el Bester, si se postula, bueno, sería tremendamente sacudidor. Tendría que ser un ejercicio impoluto para que eso fuera creíble, en pocas palabras. Yo la única cuestión... O bien que los maestros y las maestras y los petroleros y los demás se lo tomen en serio y verdaderamente pues emerjan los liderazgos que representen genuinamente, que representen libremente pues la voluntad de los representados. Sí, ahí la única cuestión que habría que ver es si este sistema de elecciones libres, directas y secretas es de apartado A y B o es solo de apartado A. El presidente trató hoy de plantear lo que era también del B. Lo que es clarísimo es que es del A, y eso sí te lleva a Pemex, porque Pemex está en el A. No tengo totalmente claro, porque las cosas jurídicas ya sabes que hay que irle dando su vueltecita, y hay que irle dando su entendimiento, que esto aplique a todos los casos del B. Eso valdría la pena que si quieres otro día lo se aterrizara hasta que tengamos claro el asunto. Exacto, pero el del A sí está clarísimo, y A es Pemex, Y conecta la reforma laboral con la reforma educativa, que estamos hablando finalmente de las dos grandes reformas en este momento, pues brinquemos de la laboral a la educativa, porque al final de cuentas, en buena medida, están conectadas de esta manera. ¿Cómo no? Mira, ahí bien interesante, se aprobó en la Cámara de Diputados la minuta, se reformaron 3 artículos, el tercero, que es desde luego el más importante, el 31 para señalar que los ciudadanos, que los mexicanos tenemos obligación de hacernos cargo de la educación de nuestros hijos, y el 73 de 2 formas, una muy pequeñita para establecer lo del Sistema Nacional de Evaluación y otra para entrar con el tema de ciencia y tecnología, de la Ley de Ciencia y Tecnología. Pero creo que lo más interesante es cómo, más allá de lo que cada quien piense, eso no es el asunto, cómo se está tratando de desmontar el asunto de la antigua reforma. Ese creo que es el tema más interesante, y efectivamente lo que pasó o lo que se transformó es de una situación donde la no satisfacción de ciertos requisitos te llevaba a que fueras, es cierto que después de varias oportunidades, tampoco era tan en automático, a que pudiera ser o que prescindiera de ti el servicio educativo, a una condición donde
la falta de satisfacción de ciertos elementos no te lleva a que te quiten del trabajo magisterial, sino que fuerza a que te recapaciten o te enseñen o te reeduquen, en fin, las condiciones que sean, para que permanezca. Yo creo que viendo todo lo largo de la reforma, este es el cambio al final más interesante, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda, y bueno, ahora vendrá precisamente la instrumentación de eso, y si opera como dice el papel, uh-huh, pues será una gran noticia, porque obligará al sistema a capacitar a aquellos que lo requieran, como condición básica de esta reforma. Sí, antiguamente, ¿te acuerdas? Estaba el sistema, no te corrían a la primera, digamos, reproba, te evaluaban como maestro. Después tenías varias oportunidades y después de ti sí podía presentar. Y también quedaba esto, tu condición escalafonaria sujeta a que fueras aprobando los exámenes. Ahora, en lugar de llamarse, se llama Sistema Nacional de Mejora Continua en la Educación. Yo creo que con esa pura expresión ya no va a haber el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sino va a ser esta reforma. Y una expresión que utiliza son evaluaciones diagnósticas. Eso dice la Constitución y me pareció muy interesante. No es, insisto otra vez, un examen reprobatorio, no, te hacen una evaluación diagnóstica. Entiendo yo que lo que se tratará, como todo diagnóstico, es saber cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, etcétera, y después generarte los programas en ese sentido. Lo que va a quedar a discusión es exactamente qué significan esas evaluaciones, qué te permiten hacer, el hecho de que no apruebes la evaluación que y eso quedó remitido a la ley. Inclusive en los últimos días las discusiones que ha habido entre los expertos educativos es qué tanto nos va a dar la ley para tener qué elementos de control sobre el magisterio. Ese me parece que una parte importante del proceso quedó remitido a la ley, uh-huh, con una condición en donde ahí sí los diputados y los senadores de Morena tienen mayoría, no necesitan de la oposición para generar estas cosas. Y bueno, hasta este momento la pregunta sobre la reacción de la disidencia de la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación, pues hasta el momento, aunque se manifestaron al respecto, no ha habido expresiones de bloqueo, no ha habido expresiones como las que hubo antes de la aprobación. Sí. Queda la interrogante de qué fue lo que pasó ahí. Pues yo creo que lo habíamos dicho, una cosa era la condición jurídica del memorando del presidente López Obrador, que yo insisto, jurídicamente creo que no era un buen instrumento jurídico, lo platicamos el martes pasado, pero políticamente me parece que mandó el mensaje de decir no va a tener esto la situación sancionatoria o la condición donde van a perder el empleo después, insisto, de varias oportunidades, por este elemento. Yo creo que aquí este es el elemento central. Se puso algo de una educación inicial adicionalmente a la básica, en fin, estas cuestiones que no son triviales porque va a requerir mucha política pública, presupuesto, va a tener un sistema de evaluación, pero creo que el elemento central es esta parte de evaluación más sanción, va a quedar en evaluación más corrección. Creo que a eso... Ese es el corazón. A mí me parece que ese es el corazón y quedó remitido a ley de forma tal que pues acaba de terminar, hoy termina el periodo ordinario de sesiones, si no hay un extraordinario empezarán otra vez el 1 de septiembre y creo que uno de los elementos centrales va a ser que la Cámara de Senadores discuta esta minuta que le está enviando con fecha 24 de abril el Senado de la República y después de eso la preparación de la ley, porque sí les está poniendo plazos relativamente pequeños de 120 días para que emita la nueva legislación. Entonces yo creo que por ahí va a estar la discusión, que es importante exactamente qué me significa a mí como maestro, como maestra, el hecho de que yo no haya aprobado, que yo no haya, ya no voy a decir aprobado, superado un sistema de evaluación, qué cosas van a hacer conmigo y qué beneficios van a recibir los chicos y las chicas que están estudiando. Ni más ni menos. Pues doctor José Ramón Cosío, gracias como siempre por estar aquí esta mañana hablando de estas dos reformas fundamentales, la laboral y la educativa. Gracias por